Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo del curso básico de Smart Item Play. En el día de hoy vamos a sumergirnos en las diversas funciones que podemos utilizar para mejorar nuestras plantillas. Aprenderemos sobre las funciones predefinidas, cómo crear nuestras propias funciones personalizadas, cómo implementar filtros en las plantillas y también sobre distintas funciones personalizadas ya definidas por Smarty para generar componentes HTML. Así que sin más preámbulos, comencemos. Smart Item Play nos proporciona una amplia gama de funciones predefinidas que podemos utilizar en nuestras plantillas. Estas funciones nos ayudan a manipular y mostrar datos de manera eficiente. A continuación, vamos a explorar algunas de las funciones predefinidas más comunes. En Smarty también podemos definir variables de la misma forma que lo realizamos en PHP. Simplemente creamos una variable y le asignamos un valor, por consiguiente, podemos visualizarla y obtenemos el mismo resultado. La directiva append agrega contenido a una variable existente. En este ejemplo vemos que vamos agregando diferentes valores a la misma variable llamada nombre, especificándole su índice correspondiente. Así como lo mostramos uno a uno, también lo podemos visualizar con un ciclo. La directiva block define un bloque de contenido que puede ser extendido en las plantillas hijas. Anteriormente miramos esta directiva, pero en esta ocasión vamos a retomarla junto a tres valores que nos pueden ser útiles. Como ven, tenemos la propiedad prepend, que agrega contenido al inicio del contenido predeterminado en la plantilla padre o base. También está el atributo append, que agrega contenido al final del contenido predeterminado heredado. Y por último tenemos el atributo hide, que nos permite ocultar todo el contenido de ese bloque. La directiva call llama a una función definida previamente. Primero creamos una función cualquiera, luego definimos un arreglo con 3 o 4 ítems y con la directiva call llamamos a la función que en este caso sería menú y le enviamos nuestro arreglo de ítems. Hay algo particular que cuando creamos la función no le especificamos parámetros, pero internamente tenemos una variable desconocida llamada data que debemos especificar para que realice el recorrido de nuestro for each. La directiva capture captura el contenido generado por una plantilla y lo guarda en una variable. Con el atributo assign dentro de la directiva capture podemos capturar el contenido en una variable, pero si no la llamamos no se mostrará nada en la página. Esta es una forma más sencilla de mostrar nuestro contenido capturado, ya que en un video anterior miramos que también se puede realizar con la palabra reservada smarty.capture y el nombre de la directiva capture, que en este caso sería contenido. Con el atributo append podemos ir agregando contenido en una variable, similar a la directiva append, solo que ahora con capture como atributo. Este debe ser mostrado por medio de un ciclo. La directiva config.load carga un archivo de configuración. Aquí podemos ver que tenemos un archivo de configuración ya creado con distintas variables que anteriormente en un video ya miramos. Lo único diferente que hay aquí en este archivo de configuración es esta sección de aquí, que son secciones que podemos encapsular para ir separando en grupos nuestras variables. Y en la plantilla podemos en la directiva config.load agregarle un atributo extra que sería el atributo section y le mandamos el nombre de la sección que nosotros queramos llamar. Si no mandamos a llamar esa sección, no se cargarán esas variables. La directiva debug muestra información sobre las variables y plantillas en la página. En este ejemplo, la función debug se coloca dentro de la plantilla Smarty para mostrar información útil sobre la página web. Al ver la página en el navegador, la función debug mostrará información sobre las variables, plantillas y otros datos relevantes que se utilizan para generar la página. Esto puede ser útil para solucionar problemas y mejorar el rendimiento de la página. La directiva extends se utiliza para extender una plantilla base con una plantilla secundaria, lo que permite reutilizar la estructura y el contenido de la plantilla base. El atributo requerido para esta función es file, que especifica la ruta de la plantilla base a extender. La siguiente directiva crea un bucle for. Fuera del for clásico que ya la mayoría estamos familiarizados,
Smarty tiene atributos que te pueden ser útiles y que al final simplemente es una forma diferente de hacer lo mismo. Para esto tenemos el atributo start, que es el valor inicial del ciclo. También está el end, que es el valor final del ciclo, que estos dos conformarían el rango del ciclo entre start y end. También está el atributo stack, que te permite hacer incrementos y decrementos dependiendo de lo que especifiques. Y por último, un máximo de iteraciones permitidas, o sea, un límite. La directiva for each se utiliza para iterar sobre una matriz o un objeto en Smarty. Se puede utilizar varios atributos para personalizar la iteración, como el nombre de la variable, el índice, la clave y el nombre total de iteraciones, entre otros. La directiva for each else se utiliza para proporcionar un bloque de código alternativo en caso de que la matriz o el objeto estén vacíos. A continuación les presentaré 7 variables que nos pueden ser útiles a la hora de ir imprimiendo elementos en un for each. @key se utiliza para obtener la clave o índice actual durante la iteración de un bucle. @index es el índice actual en un bucle for each, empezando por 0. @iteration contiene la iteración actual del bucle y siempre comienza en 1. A diferencia de index, se incrementa en 1 en cada iteración. @first es verdadero si es la primera iteración en un bucle for each. @last es verdadero si es la última iteración en un bucle for each. @show se puede utilizar después de la ejecución de un bucle para detectar si los datos se han mostrado o no. Aquí podemos ver que si el bucle for each logró imprimir algo, se mostrará el primer mensaje. Si no se logró mostrar nada, entonces pasará por la directiva else. @total contiene el número total de iteraciones del bucle. Esto puede ser utilizado dentro o después del bucle for each. La directiva break detiene un bucle. En este ejemplo, si esta variable que tenemos aquí del objeto persona es igual a John, se mostrará primero este es John y con la directiva break se romperá el ciclo for each y ya no volverá a imprimir más nada. La directiva continue salta una iteración de un bucle. En este ejemplo tenemos una variable con un arreglo. Y dentro del for each lo que hacemos es preguntar con esa variable que si hay algún valor que sea 4, entonces nos ejecute esta línea de código que estaría ya la directiva continue y saltaría ese valor, o sea no lo mostraría en pantalla. La directiva function se utiliza para crear funciones dentro de una plantilla y llamarlas igual que a una función de plugin. En lugar de escribir un plugin que genere contenido de presentación, mantenerlo en la plantilla es a menudo una opción más manejable. También simplifica el recorrido de datos como los menús anidados. La directiva function debe tener el atributo name, que contiene el nombre de la función de plantilla. Una etiqueta con este nombre puede ser utilizada para llamar a la función de plantilla. Los valores por defecto de las variables pueden ser pasados a la función de plantilla como atributos. Al igual que en las declaraciones de funciones de PHP, solo se pueden utilizar valores escalares por defecto. O sea, valores enteros como integer, valores de coma flotante como un float, valores de cadena tipo string y valores booleanos. Los valores por defecto pueden ser sobrescritos cuando la función de plantilla es llamada. La directiva if nos permite hacer una estructura condicional. Como en un video anterior ya miramos esta estructura de control, solamente les presentaré una tabla con los diferentes calificadores y sus alternativas, refiriendo como alternativa a dichas formas diferentes de hacer lo mismo que el calificador principal. Además, también mostraré un ejemplo rápido para no demorarnos. Primero tenemos el calificador de igualdad, que en su alternativa sería EQ. Funciona totalmente igual que el doble igual. En el ejemplo se utiliza la estructura de control if para personalizar un mensaje de bienvenida según el valor de la variable nombre. Si el nombre es igual a Goku, se muestra un mensaje de bienvenida específico. Si es igual a Vegeta, se muestra un mensaje específico para este usuario. Si ninguna de estas condiciones se cumple, se muestra un mensaje de bienvenida genérico o alternativo agradeciendo a los visitantes por su visita. El calificador diferente de y sus alternativas se utilizan para comparar si dos valores no son iguales. En el ejemplo, se define una variable llamada género y se le asigna el valor femenino.
Luego, si verificamos si el valor de la variable no es igual a masculino con cualquiera de los 3 calificadores mencionados, ojo, si la condición se cumple, se muestra un mensaje que dice no eres un hombre. Este calificador mayor que y su alternativa se utilizan para comparar si una variable es mayor a otra. En este ejemplo se verifica si el valor de la variable puntaje es mayor que 85, utilizando el calificador mayor que o su alternativa GT. Si la condición es verdadera, se muestra el mensaje has aprobado el examen con una excelente calificación. Este calificador menor que y su alternativa se utilizan para comparar si una variable es menor a otra. En este ejemplo, se verifica si el valor de la variable precio es menor que 50, utilizando el calificador menor que o su alternativa LT. Si la condición es verdadera, se muestra el mensaje el producto está en oferta. El calificador mayor o igual que y sus 2 alternativas GTE y GE se utilizan en las plantillas Smarty para realizar comparaciones de mayor o igual que entre 2 valores. En este ejemplo se verifica si el valor de la variable cantidad es mayor o igual que 10, utilizando el calificador mayor o igual que, al igual que cualquiera de sus 2 alternativas. Si la condición es verdadera, se muestra el mensaje tiene suficiente cantidad en stock. El calificador menor o igual que y sus 2 alternativas LTE y LE se utilizan en las plantillas para realizar comparaciones de menor o igual que entre 2 valores. En este ejemplo, se verifica si el valor de la variable contador es menor o igual a 5, utilizando cualquiera de los 3 calificadores. Si la condición es verdadera, se muestra el mensaje tienes menor o igual a 5 elementos. El calificador triple igual que en muchos otros lenguajes de programación, se utiliza para realizar una comparación estricta de igualdad entre 2 valores. A diferencia del doble igual, que realiza una comparación de igualdad simple, este verifica que 2 valores sean iguales en valor y en tipo de dato. En otras palabras, verifica si los valores son idénticos y si también son del mismo tipo de data. En este ejemplo se verifica si el valor de la variable número es igual a 7 y si también es del mismo tipo de dato. Si ambas condiciones se cumplen, se muestra el mensaje tanto en valor como el tipo es igual. Si la condición no se cumple, se muestra el mensaje no es igual. El uso del calificador identidad es útil cuando necesitas realizar comparaciones precisas en términos de tipo de dato además del valor, lo que garantiza que los valores sean realmente idénticos en todos los aspectos. En las plantillas Smarty, el calificador negación y su alternativa not se utilizan para negar una condición. Estos operadores se emplean para verificar si una condición es falsa o si una variable tiene un valor falso. En este ejemplo se verifica si el valor de la variable correo está vacía con la función empty, pero si le agregamos la negación, preguntamos si la variable correo no está vacío. Dado que la variable está inicializada como nula y por tanto vacía, entonces se muestra no se ha proporcionado un mensaje. El calificador porcentaje y su alternativa mock se utiliza en las plantillas Smarty al igual que en muchos otros lenguajes de programación para realizar una operación de módulo o residuo. La operación de módulo o residuo devuelve el resto de la división entera de un número por otro. En este ejemplo se utiliza la operación de módulo para verificar si el número es divisible por 2. Si el residuo de la división es igual a 0, se considera que el número es par. De lo contrario, se considera impar. El calificador isDivide se utiliza para saber si un valor es divisible por otro. En este ejemplo se verifica si el valor de la variable monto es divisible entre 5. Si la condición es verdadera, se muestra el mensaje el monto es divisible por 5. De lo contrario, se mostrará el monto no es divisible por 5. En este otro ejemplo realizamos la negación del anterior ejercicio, o sea que se convierte la condición agregando el not después del is y los mensajes tocaría cambiarlos. El calificador isEven se utiliza para verificar si un número es par. En este ejemplo simplemente verificamos que el valor de la variable sea par con el calificador isEven mostrando el siguiente mensaje. Y también tenemos su negación. El calificador isEvenBy se utiliza para verificar si un número es par y si está agrupado en pares dependiendo del número especificado.
En este ejemplo vamos a verificar que la variable índice sea par tanto en su residuo como en la secuencia especificada en el calificador isEventBy, es decir que lo que haría isEventBy en este caso especificando un 2, que los dos primeros sean pares, luego los dos siguientes sean impares, los siguientes dos sean pares y así sucesivamente. Por eso, de acuerdo al número especificado, se conformarán los pares e impares en esa secuencia, comenzando por 0 y comenzando por los pares. Es un poco confuso, pero repasando se logra entender. Además, no olviden utilizar esa poderosa herramienta que son los comentarios para preguntar cualquier duda. Este calificador lo único que hace es verificar si la variable o valor es impar. También tenemos la negación que hemos venido trabajando con estos calificadores. Este calificador es similar al isEventBy, a diferencia que este verifica que el valor sea impar tanto al ser divisible y cuando especificamos la secuencia. Debe cumplir las dos condiciones para dar como válido la condición. En este ejemplo verificamos que 9 sea impar. Por el otro caso, al ser grupos de 3, la condición buscará si se encuentra en algún grupo de los impares de la secuencia. Hay que recordar que siempre es la misma secuencia que comienza por 0 y ya dependiendo de qué número damos nos agrupará entre pares e impares. Por el otro caso, al ser grupos de 3, la condición buscará si se encuentra en algún grupo de los impares de la secuencia. También podemos incrustar funciones PHP en nuestras condicionales, tal como el inset, que lo utilizamos para verificar si una variable está definida y tiene un valor distinto de null. También está el isArray, que simplemente verifica si una variable es un arreglo o no. Count se utiliza para contar los elementos de un arreglo u objeto. La directiva include inserta el contenido de otra plantilla. Es útil para evitar la duplicación de código y reutilizar bloques de contenido comunes en diferentes plantillas. A continuación les mostraré los distintos atributos que podemos aplicarle a esta directiva include. El primero sería el file. Aquí tenemos un ejemplo simple que sería la base de esta directiva. Con el assign ya sabemos que se asigna el contenido de la inclusión de una plantilla a la variable. En este ejemplo se asigna el contenido de la inclusión de header.tpl a la variable header para luego poder imprimirla en cualquier parte de la plantilla actual. Include con duración de caché individual. En este ejemplo, la plantilla incluida se almacenará en caché con una vida útil de caché individual de 3600 segundos, o sea, una hora. Include con identificador de compilación. Include con identificador de caché. Include pasándole variables. Las variables asignadas en la plantilla incluida se verán en la plantilla incluida. Include con el almacenamiento en caché deshabilitado. La plantilla incluida no se almacenará en caché. Include con almacenamiento en caché forzado. En este ejemplo, la plantilla incluida se almacenará en caché independientemente de la configuración global de almacenamiento en caché. Include con rutas relativas. Aquí vemos las distintas formas en las que podemos aplicar una ruta relativa con la directiva include. Varias formas de incluir una plantilla con include, en las cuales se encuentran las rutas absolutas, rutas mediante el paso de variables. Es importante aclarar que solo funciona con las comillas dobles. De igual manera podemos pasar una ruta con múltiples variables en nuestra directiva include. Se utilizan para definir los delimitadores de Smarty, que son los caracteres utilizados para delimitar las etiquetas y variables de Smarty dentro de las plantillas. Por defecto, los delimitadores de Smarty son las dos llaves, pero a veces es necesario cambiarlos para evitar conflictos con otros sistemas o marcos que utilicen los mismos caracteres para otra cosa. La directiva literal se utiliza para indicar a Smarty que ignore la sintaxis de Smarty dentro de su contenido, lo que significa que el contenido se mostrará sin procesamiento.
Por ejemplo, si deseas imprimir un fragmento de código HTML o JavaScript que contiene caracteres o etiquetas que son interpretados por Smarty como parte de su sintaxis, entonces puedes utilizar literal para que Smarty ignore esos caracteres y los trate como texto simple. La directiva no caché se utiliza para evitar que una sección específica de una plantilla sea almacenada en caché. Esto es útil en situaciones donde una sección de la plantilla debe ser generada cada vez que se carga la página, como en casos donde la información es dinámica y se pueden cambiar con frecuencia. El uso de esta directiva es simple. Se coloca el código que se desea excluir de la caché entre las etiquetas no caché y su cierre. Al utilizar esta directiva se garantiza que el contenido dentro de las etiquetas no se almacenará en caché y siempre se generará dinámicamente cada vez que se cargue la página. La directiva section se utiliza para crear un bucle que itera a través de una matriz o un objeto y muestra los valores en una plantilla. Puede tomar varios atributos como el nombre de la matriz u objeto, el índice inicial, el tamaño de los bloques, etc. La directiva section else se utiliza para especificar un bloque de código que se ejecutará si no hay valores en la matriz u objeto para iterar. En este ejemplo se asume que hay una matriz llamada frutas. La función section se utiliza para iterar a través de una matriz y mostrar los valores en una tabla HTML. Si la matriz está vacía, se mostrará un mensaje en su lugar utilizando la función section else. A continuación les mostraré una tabla de atributos que se pueden utilizar con esta directiva, así como miramos variables que podemos utilizar en for each que pueden ser útiles. Aquí también tenemos varias variables que nos pueden ser útiles con esta directiva. Index contiene el índice actual de la matriz, empezando por 0 o por el atributo star si se indica. Se incrementa en 1 o en el atributo stack si se indica. IndexSpread es el índice del bucle anterior. En el primer elemento se establece en -1. IndexNext es el siguiente índice del bucle. En el último elemento sigue siendo uno más que el índice actual, respetando la configuración del atributo stack si se ha dado. Iteration contiene la iteración actual del bucle y comienza en 1. Nota: esto no se ve afectado por las propiedades start, stack y más. A diferencia de la propiedad index, iteration comienza con 1 en lugar de 0. Brown none es un alias de iteration. Son idénticos. First se establece en true si la iteración de la sección actual es la inicial. Last se establece en true si la iteración de la sección actual es la última. Row none contiene la iteración actual del bucle, empezando por 1, es un alias de iteration, funciona de forma idéntica. Loop contiene el último índice numérico en el que está el bucle de section. Se puede utilizar dentro o después del bucle de section. Total contiene el número de iteraciones que el bucle de section realizará. Puede utilizarse dentro o después del bucle. La directiva setFilter se utiliza para asignar un filtro a una variable. Los filtros se utilizan para procesar una variable antes de que se muestre en la plantilla. En este ejemplo solamente lo que hacemos es encerrar el contenido dentro de esta directiva y aplicarle un filtro, que este filtro ya lo miramos en videos anteriores, así que pueden ir a ver ese video que les estará apareciendo aquí arribita o en la descripción para que se lo vean y lo puedan entender todo lo que trata sobre filtros. La directiva strict elimina el espacio en blanco en la salida para reducir el tamaño del archivo generado. Se utiliza para optimizar el rendimiento de la plantilla y reducir el tiempo de carga de la página. Por ejemplo, supongamos que tenemos el siguiente código en nuestro archivo de plantilla. Si no usamos strict, la salida se verá así, pero si usamos strict, la salida se verá así. Podemos observar que se eliminan todos los espacios en blanco innecesarios en la salida, lo que reduce el tamaño del archivo y por lo tanto reduce el tiempo de carga de la página. La directiva while se utiliza para crear un bucle while en la plantilla. El bucle se ejecutará siempre que se cumpla una determinada condición. En este ejemplo, imprimirá los números del 0 al 9 en líneas separadas. La variable i se inicializará en 0 y se incrementa en cada iteración hasta que se alcanza el valor de 10, momento en que la condición del bucle ya no se cumple y se sale del mismo. Algo importante que deben saber: con esta directiva también podemos utilizar todos los calificadores que miramos en la estructura de control
if. Smarty viene con varias funciones de complemento personalizadas que puedes utilizar en tus plantillas. Estas funciones de complemento predefinidas se incluyen con Smarty y están disponibles para su uso sin necesidad de crearlas tú mismo. Proporciona funcionalidades adicionales y facilitan la manipulación de datos en tus plantillas. La directiva counter se utiliza para imprimir un recuento. Recordará el recuento en cada iteración, puede ajustar el número, el intervalo y la dirección del recuento, así como determinar si se desea imprimir el valor. Puede ejecutar varios contadores a la vez, proporcionando un nombre único para cada uno. En este ejemplo tenemos la directiva counter con los diferentes atributos que se le puede aplicar. Start sirve para definir desde dónde comenzará nuestro contador. En este caso vamos a dejarlo en 0. Sky nos sirve para aplicar saltos. Si le aplicamos un 2, este hará el conteo pero de 2 en 2. Direction tiene dos posibles valores. Up, que cuenta en dirección de los números positivos y es el valor por defecto de este atributo. It down, que sería el conteo en dirección de los números hacia atrás o en dirección de los números negativos. Con el atributo prime podemos decirle al contador si queremos que nos muestre un número o no. Por defecto estaría en verdadero. Y por último, assign, con el cual podemos asignar a una variable el conteo acumulado. La directiva cycler se utiliza para alternar un conjunto de valores. Esto facilita, por ejemplo, alternar entre dos o más colores en una tabla o recorrer un array de valores. En este ejemplo, primero definimos un arreglo que contenga 10 números. Luego hacemos apertura de una tabla de HTML. Section nos ayudará a recorrer el arreglo data para ir iterando cada uno de los elementos. En cada iteración se crea una fila en la tabla. Utilizando la directiva cyclet especificamos los valores entre los cuales se alternará el ciclo. En este caso el ciclo alternará entre impar y par. Esto se hace para resaltar visualmente los números impares y pares. Prime, en su valor por defecto true, indica que el valor del ciclo actual debe mostrarse en la salida como ya lo miramos anteriormente, y false simplemente lo ocultará. Advance indica si se avanza o no al siguiente valor. El valor predeterminado es true. Delimiter define el separador que se utiliza para dividir los valores en la lista, o sea en el atributo value. En este caso se utiliza la coma como separador. Assign asigna el valor del ciclo actual a la variable con el nombre especificado. Esto permite que el valor del ciclo se almacene en una variable para su uso posterior en la plantilla. Reset, en caso de tener el valor false, indica que el ciclo no se reiniciará a su valor inicial cada vez que se llama. Permanece en su posición actual para futuras llamadas y true sería lo contrario. Dentro de cada fila se coloca un td que muestra el valor del elemento actual de data correspondiente a la iteración actual de la sección. La directiva eval se utiliza para evaluar una expresión o variable dentro de una plantilla Smarty. Esto significa que puedes realizar cálculos matemáticos, operaciones lógicas y otras evaluaciones directamente en la plantilla. Primero tenemos estas variables en el archivo de configuración. Estas dos hacen referencia a la apertura y cierre de la etiqueta strong, que sirve en HTML para marcar partes importantes de un texto. Tenemos también un título con una variable incrustada, company, y dos más que igualmente tienen incrustadas variables, pero en este caso no son de plantilla, sino variables del mismo archivo de configuración, que son las dos primeras que ya describí. En la plantilla no se olviden de cargar el archivo de configuración. Al igual que en el archivo de configuración, aquí tenemos una cadena de texto que tiene incrustada una variable. En principio no pasa nada si mostramos sin la directiva eval. Las variables que vayamos mostrando podemos imprimirlas normalmente, pero si las evaluamos con esta directiva, notamos que la variable incrustada en el string se reemplazará por el valor encontrado. Esto se suele llamar interpolación de cadenas en JavaScript y en muchos lenguajes de programación. Igualmente sucede con las demás variables que definimos en nuestro archivo de configuración. También si existe alguna etiqueta HTML especificada en nuestro texto, se reemplazará por su etiqueta correspondiente. La directiva fetch es una función que permite obtener el contenido de un archivo y mostrarla en la plantilla. Supongamos que tenemos un archivo llamado contenido.txt con el siguiente contenido.
podemos utilizar la directiva fetch para obtener el contenido del archivo y asignarlo a una variable. Primero especificamos en el atributo file el nombre del archivo con su extensión y con assign le indicamos el nombre de la variable que contendrá dicho contenido. La directiva HTML checkboxes es una función personalizada que crea un grupo de casillas de verificación HTML con los datos proporcionados. También se encarga de seleccionar los elementos por defecto. Estos son todos los atributos que nosotros podemos aplicarle a esta directiva. Comenzando por el atributo name, que es el nombre que se le dará al conjunto de checkbox. Si no se le especifica por defecto será checkbox. El atributo values es requerido siempre y cuando no se especifique el atributo option. Ya lo miraremos más adelante por qué. En este atributo se define un array o una variable que contiene los valores que se asignarán a cada checkbox. El atributo output, al igual que el atributo values, se debe especificar junto a values, pero dependiendo de si se utiliza o no el atributo option. Y en este también se puede definir un array o una variable que contiene las etiquetas de texto que se mostrarán junto a cada checkbox. En el atributo select podemos definir un array o una variable que contiene los valores que se deben marcar como seleccionados por defecto. En el atributo options se debe especificar siempre y cuando no se especifique o se utilice el atributo values y output, ya que estos dos son un complemento juntos, y option un array de objetos donde la clave y el valor serían el values y el output. Entonces por eso no se debe definir estos tres al mismo tiempo. El atributo separator es el separador que se utilizará entre cada checkbox generado. El atributo assign es el nombre de la variable a la que se le asignará el resultado generado por la función. El atributo labels añade etiquetas label a la salida. Por defecto es true. El atributo labels ID añade identificadores a las etiquetas label e input y por defecto es false. El atributo escape indica si se deben escapar los valores de la salida para evitar inyecciones de código. Los valores posibles son HTML, que es el por defecto, URL y CUT. El atributo strict hará que los atributos extra como disable y read only solo se establezcan si se han suministrado con el booleano true o la cadena disable y read only respectivamente, y por defecto es false. La directiva HTML image es una función personalizada que genera una etiqueta HTML IMG. La altura y la anchura se calculan automáticamente a partir del archivo de imagen si no se especifica sus atributos. Los posibles atributos que podemos aplicarle a esta directiva son: el atributo file es el nombre o ruta del archivo de la imagen. El atributo height es la altura para mostrar la imagen, que por defecto sería la altura real de la imagen. El atributo width es la altura para mostrar la imagen. El atributo basedir es el directorio base donde se encuentra la imagen. Por defecto es el directorio raíz del servidor web. El atributo alt es el texto alternativo que se muestra cuando la imagen no se puede cargar. El atributo href es la URL a la que se enlaza la imagen. Y el atributo patch prefix es el prefijo de la ruta opcional que se utiliza para buscar la imagen. La directiva HTML option es una función personalizada que crea una lista desplegable con los datos asignados. Los posibles atributos que podemos aplicarle a esta directiva son: values, que es un array de valores para las opciones; output, que es un array igualmente, pero de texto para las opciones. El atributo select es el valor que se seleccionará por defecto. El atributo options es un array asociativo de opciones para cada elemento de la lista. Y el atributo name es el nombre de la lista desplegable. La directiva HTML radius es una función personalizada que crea un grupo de botones radio HTML. Los posibles atributos que le podemos aplicar a esta directiva son: el atributo name, que es el nombre del grupo de botones de radio; el atributo values, que como ya sabemos debemos aplicarlo a menos que se utilice el atributo option, y es un array de valores para botones de radio. El atributo output, como ya dije, debe estar junto a values y es un array de texto de salida para los botones de radio. El atributo select es el elemento de botón de radio seleccionado. El atributo options, como ya dijimos, este debe estar aplicado solamente con un array asociativo de valores y textos de salida.
El atributo separator es una cadena de texto para separar cada elemento del botón de radio. El atributo assign, como ya sabemos, asigna las etiquetas de botones de radio a un array en lugar de mostrarlas directamente. El atributo label agrega etiquetas label al resultado. Por defecto es true. Label ID, que ya la miramos, que agrega un identificador tanto a las etiquetas label e input en el resultado, y por defecto sería false. Y el atributo scale, que como ya lo miramos anteriormente, indica que si se deben escapar los valores de salida para evitar inyecciones SQL, y como ya sabemos los valores posibles son HTML, que ya sería el por defecto, URL y CUT. La directiva HTML select date es una función personalizada que crea listas desplegables para seleccionar fechas. Puede mostrar cualquier o todo sobre una fecha, tanto el año, el mes y el día. Los posibles valores que obtenemos son el atributo prefix, que es con qué prefijo se debe agregar el nombre de la variable. El atributo time es qué fecha barra hora se debe preseleccionar. Acepta marcas de tiempo, time stamps, objetos datetime o cualquier cadena que pueda ser interpretada por str2time. El atributo start year es el primer año en el menú desplegable. Puede ser un número de año o relativo al año actual. El atributo end year es el último año en el menú desplegable. Puede ser un número de año o relativo al año actual. El atributo start year y end year son complementos porque son un rango de años que nosotros les estamos especificando a este select. El atributo display days nos permite decir que si podemos mostrar la lista desplegable o no de los días, y es un valor booleano que por defecto es true. El atributo display months también nos permite mostrar la lista desplegable de los meses o no, y por defecto también sería true. El atributo display years igualmente nos permite mostrar la lista desplegable de los años o no, y también sería de valor true por defecto. El atributo month format es el formato del mes que se debe mostrar. Esto ya lo miramos anteriormente en un video que se lo estaría dejando aquí arriba, ya que ahí lo tocamos más a fondo. Yo le aplicaré este de aquí. El atributo month names es la lista de cadenas para mostrar los nombres de los meses. Por ejemplo, 1 sería para enero, 2 sería para febrero y así sucesivamente hasta llegar hasta 12, que sería diciembre. Entonces ustedes le pueden mandar un objeto colocándole la clave del 1 al 12 y en cada valor, en este caso 1 sería enero, 2 febrero y así hasta llegar hasta 12, que sería diciembre. Ustedes pueden ir personalizando esto. El atributo date format es el formato de la salida del día. Recuerden que estos formatos los pueden mirar más a fondo y mejor explicados en un video que ya les dije que pueden mirar, y ahí tocamos cada formato más a detalle para que lo puedan entender mejor. Date value format es el formato del valor del día. Years as text muestra el año como texto en lugar de una lista desplegable. Su valor por defecto es false. Reverse years muestra los años en orden inverso. Igualmente su valor es false. El atributo field array, si se proporciona un nombre, las cajas de selección se dibujarán de manera que los resultados se devolverán a PHP en forma de nombre encerrado entre corchetes, día, y así como lo están viendo en pantalla. Tanto el día como el año y el mes. Es como para ir identificando cada uno. El atributo dateSize añade el atributo size a la etiqueta select si se proporciona. En este caso yo lo dejaré en 1. El atributo monthSize añade el atributo size a la etiqueta select, pero en este caso sería para los meses. Igualmente con el atributo yearSize hace lo mismo que los dos anteriores. Añade el atributo size a la etiqueta select, pero para los años. AllExtra añade atributos adicionales a todas las etiquetas select e input. DayExtra igualmente añade atributos adicionales a las etiquetas que ya mencionamos, select e input, pero esta vez solamente para los días. El atributo monthExtra hace lo mismo, pero solamente para los meses. Y el atributo yearExtra igualmente añade atributos adicionales a las etiquetas select e input, pero solamente para el año. El atributo allID añade el atributo ID o identificador
a todas las etiquetas select e input si se proporciona. El atributo DateID añade el atributo ID también a las etiquetas select e input si se proporciona para el día. Igualmente tenemos el month ID y el year ID que hace lo mismo pero por separado. Field Order es el orden en el cual se deben mostrar los campos. Por defecto estaría el valor MDY. Field Separator es el texto o separador que se imprimirá entre los diferentes campos. El atributo MonthValueFormat es el formato del valor de los meses. El valor predeterminado es %m para los números del mes. El atributo AllNT, si se proporciona, el primer elemento de cualquier cuadro de selección tendrá este valor como etiqueta y vacío como valor. Esto es útil para mostrar la etiqueta seleccione una opción. YearNT realiza lo mismo, pero en este caso no para todos, sino que para el año. Igualmente tenemos el MonthNT que lo realiza para el mes y el DayNT que es para los días. La directiva HTML Select Time es una función personalizada que crea menús desplegables para seleccionar horas en un formulario. Puede mostrar cualquier o todos los siguientes elementos: hora, minuto, segundo y periodo, o sea AM/PM. Los atributos que se le pueden aplicar a esta directiva son el prefix, que es el prefijo que se agregará a cada campo. El atributo time puede tener diferentes formatos. Puede ser una marca de tiempo única, una cadena con el siguiente formato o una cadena que sea interpretable por la función str2time de PHP. Estos 4 atributos de aquí sirven para mostrar o no la hora, minutos, segundos o el meridiano, que sería el periodo AM o PM. Cada uno de estos está por defecto en true. Dependiendo de lo que quieras mostrar, puedes colocarle verdadero para mostrar y false para ocultar. Este atributo de aquí sirve para usar el formato de 24 horas o no. Por defecto está en true, pero si no quieres utilizar el formato de 24 horas, lo colocas en falso. Este atributo de aquí es el intervalo numérico en la lista desplegable de minutos. Este igualmente es el intervalo numérico de la lista desplegable de segundos. Estos 6 atributos que están seleccionados podemos aplicar cualquier formato para poder visualizar de diferente manera o diferente formato nuestras horas, minutos y segundos. El atributo FieldArray es el nombre del array donde se guardarán los valores seleccionados. Estos 5 atributos añaden atributos adicionales a las etiquetas select e input si se proporcionan. Field Separator es el texto que se imprimirá entre los diferentes campos. El atributo Option Separator es el texto que se imprimirá entre las diferentes opciones de un campo. AllID añade el atributo ID a todas las etiquetas Select e Input si se proporciona. Igualmente con los siguientes 4 que prácticamente realizan lo mismo pero por separado. Y los 5 últimos atributos ya los miramos en una directiva anterior, pero prácticamente este si se proporciona. El primer elemento de cualquier cuadrado de selección tendrá este valor como etiqueta y vacío como valor. Esto es útil para mostrar la etiqueta selecciona una opción. La directiva HTML Table es una función personalizada que convierte un array de datos en una tabla HTML. Los posibles valores que le podemos dar a esta tabla o a esta directiva son: el atributo look es un array de datos para mostrar en la tabla. El atributo calls es el número de columnas en la tabla, una lista separada por comas de encabezados. El atributo rows es el número de las filas en la tabla. El atributo inner es la dirección de los elementos consecutivos en el array del bucle para ser representados. Calls significa que los elementos se muestran columna por columna y rows significa que los elementos se muestran fila por fila. El atributo caption es el texto que se mostrará como título de la tabla. Este atributo nos permite agregar atributos para la etiqueta table. Por defecto es border igual a 1. Igual tenemos otros 3 atributos que nos permiten agregar atributos, valga la redundancia, para la etiqueta th, tr y td.
El atributo TradePack es el valor para rellenar las celdas finales de la última fila, si las hay. Por defecto sería un espacio o vacío. El atributo HDIR es la dirección de cada fila para ser representada. Los posibles valores son Right, que va de izquierda a derecha, y Left, que va de derecha a izquierda. Por defecto sería Right. El atributo BDIR es la dirección de cada columna para ser representada, y los posibles valores son Down, que va de arriba hacia abajo, y Up, que va de abajo hacia arriba. Y el valor por defecto de este atributo es Down. La directiva MailTo automatiza la creación de enlaces de correo electrónico en formato MailTo y opcionalmente los codifica. Codificar los correos hace que sea más difícil para los robots traer direcciones de correo electrónico de un sitio. Y ustedes se preguntarán qué es formato MailTo. El formato MailTo es una forma de crear enlaces de correo electrónico, como ya lo dijimos en HTML. Cuando se utiliza el formato MailTo, se crea un enlace que al hacer clic abrirá automáticamente el programa de correo electrónico predeterminado del usuario y le permitirá redactar un mensaje nuevo con la dirección de correo electrónico predefinida en el enlace como destinatario. Por ejemplo, el siguiente enlace en formato MailTo abrirá el programa de correo electrónico del usuario y le permitirá enviar un correo electrónico a la dirección ejemplo@example.com. Los posibles valores que le podemos dar a esta directiva son: este atributo es la dirección del correo electrónico. El atributo test es el texto a mostrar, por defecto es la dirección de correo electrónico. Este atributo de aquí nos permite codificar el correo electrónico. Puede ser uno de los siguientes formatos: None, Edge, JavaScript o JavaScript Shortcode. Este atributo de aquí son las direcciones del correo electrónico a la cual se les va a enviar ese contenido y están separadas por comas. Este otro atributo de aquí hace lo mismo que lo anterior, pero en este caso va a ser un envío a ciegas del correo electrónico y también está separado por comas. El atributo Subject es el asunto del correo electrónico. Nota: JavaScript es probablemente la forma más completa de codificación, aunque también se puede utilizar la codificación hexadecimal. Match permite al diseñador de plantilla realizar ecuaciones matemáticas en la plantilla. Los posibles valores para esta directiva son: el atributo Equation es la ecuación matemática a resolver. El atributo Format es la cantidad de decimales a mostrar en el resultado. Aquí podemos ver que le estamos aplicando desde el punto solo 2 decimales. Igualmente a esta directiva podemos enviarle variables, las cuales pueden ser utilizadas en la ecuación. El atributo Assign es el nombre de una variable en la cual se almacenará el resultado de la ecuación. Estos son todos los operadores válidos. Nota: la directiva Match es una función costosa en términos de rendimiento. Hacer los cálculos matemáticos en PHP es mucho más eficiente, así que siempre que sea posible, realiza los cálculos matemáticos en el script y asigna los resultados a la plantilla usando Assign. La directiva TextFormat se utiliza para formatear el texto en un bloque de texto. Básicamente limpia los espacios y caracteres especiales y formatea los párrafos dividiéndolos en líneas con una longitud específica y sangrando las líneas. Los posibles valores que podemos aplicar para esta directiva son el atributo Style, que es el estilo predefinido, el atributo Indent, que es el número de caracteres para sangrar cada línea, el atributo Indent First, que es el número de caracteres para sangrar la primera línea, el atributo Indent Char, que tiene un valor por defecto un espacio y es el carácter o cadena de caracteres para sangrar. El atributo wrap es cuántos caracteres utilizar para envolver cada línea. Por defecto es 80. El atributo wrap_char es el carácter o cadena de caracteres para romper cada línea. El atributo wrap_cut, si es true, la envoltura romperá la línea en el carácter exacto en lugar de un límite de palabra. El valor por defecto es false. El atributo assign es la variable de la plantilla a la que se le asignará la salida. La creación de funciones es un concepto fundamental en la programación que nos permite agrupar un conjunto de instrucciones en un bloque reutilizable. En el contexto de Smarty Templates, también podemos crear nuestras propias funciones personalizadas para extraer las capacidades de las plantillas y realizar operaciones específicas. Aquí tienen los pasos básicos para crear una función personalizada. Primero, crear un archivo para las funciones personalizadas. Puedes crear un archivo llamado MyFunctions
donde definirás tus funciones personalizadas. Segundo, definir la función personalizada. En el archivo MyFunctions puedes definir tus funciones personalizadas utilizando el formato y los parámetros requeridos por Smarty. Tercero, guardar el archivo y cargar las funciones en Smarty. Una vez que hayas definido tus funciones personalizadas en myfunctions.php, asegúrate de guardar el archivo y luego cargarlo en Smarty para que las funciones estén disponibles en las plantillas. Puedes hacer esto utilizando el método add_plugins_did en tu configuración de Smarty. Cuarto, utilizar la función personalizada en tus plantillas. Una vez que hayas cargado las funciones personalizadas en Smarty, podrás utilizarlas directamente en tus plantillas. Para llamar a una función personalizada, utiliza la siguiente sintaxis y proporciona los parámetros necesarios para que ésta funcione. La creación de funciones personalizadas en Smarty Template te brinda una gran flexibilidad y te permite adaptar las plantillas a tus necesidades específicas. Puedes utilizar estas funciones para realizar cálculos, manipular datos, formatear contenido y mucho más. Además de los filtros o modificadores predefinidos, Smarty también nos permite crear nuestros propios filtros para poder modificar los datos que se muestran en nuestras plantillas. Te permite ajustar y formatear los datos en tus plantillas de manera conveniente y modular. Puedes adaptarlos a tus necesidades específicas y mejorar la presentación de los datos sin tener que recurrir a lógica adicional fuera de las plantillas. Veamos cómo crear un filtro personalizado en Smarty. Primero, crea un archivo PHP para tu filtro. Puedes crear un archivo llamado mycustomfilter.php. Segundo, definir el filtro en el archivo PHP. En el archivo definimos la función de filtro personalizada utilizando el formato requerido por Smarty. Esta función aceptará el valor original como parámetro y debe retornar el valor modificado. Tercero, guardar y cargar el archivo del filtro en Smarty. En tu configuración de Smarty, especifica la ubicación del archivo mycustomfilter.php para que se cargue automáticamente. Cuarto, utilizar el filtro en tus plantillas. Una vez que el filtro personalizado esté cargado, puedes utilizarlo en tus plantillas para modificar los valores de las variables. El valor de la variable será pasado como parámetro a la función que definiste en el archivo del filtro. La función modificará el valor y lo devolverá como resultado para su uso en la plantilla. Es importante destacar que puedes encadenar múltiples filtros para aplicar transformaciones sucesivas a los datos. En este caso, el valor de la variable pasará a través de cada filtro en el orden especificado. Gracias por acompañarme en este nuevo capítulo de Smarty Template. Espero que hayas disfrutado y aprendido mucho. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, deja un comentario a continuación. No olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal para más contenido. Bye.